Juan capítulo 20. Vamos a inclinar nuestros rostros delante de nuestro Dios y vamos a concentrarnos ahora a depositar nuestra atención en su persona y en su palabra. Hemos estado cantando sobre Él, cantando palabra de Dios y principios de Dios, verdades de Dios. Ahora nos exponemos a lo que tú, oh Señor, quieres entregarnos. La disposición de nuestro corazón es importante, Padre. Necesitamos tu asistencia para que tu Santo Espíritu nos ayude a colocar nuestro corazón abierto y tierno delante de ti para que nos hable. Nosotros necesitamos de ti y necesitamos que tu palabra sea efectiva, puntual, que penetre nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro corazón, porque nosotros necesitamos ser cambiados a la imagen de tu Hijo y deseamos ser como tu Hijo es, Padre. Asístenos, ayúdanos. Padre, perdona todos nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad, para que tu Santo Espíritu tenga plena libertad de actuar en nosotros y de exaltar y magnificar al Señor Jesús en nuestros corazones. Porque por Él y para Él te pido estas cosas. Amén. Juan capítulo 20 dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Tenemos aquí pues la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esto vamos a hablar esta mañana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ella encontró la piedra quitada, el sepulcro abierto. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas
de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Aquí tenemos pues al Mesías Rey resucitado. Y hoy veremos que Él es un Salvador real. Una sola semana atrás a estos eventos, Él entró en Jerusalén y Jerusalén completa le estaba aclamando: el Rey, Hosana. Todo el mundo aclamando al Señor Jesús mientras Él estaba sentado cabalgando, entrando a Jerusalén en un pollino. Todo el mundo admirado y maravillado con Jesús. Pero unos cuantos días después, la ciudad se levantó a asesinarlo, a crucificarlo, juntamente con las autoridades religiosas y con el gobierno del momento, los romanos. Y Él tenía que morir. Pero es algo importante. Aunque es verdad, humanamente hablando, que los soldados lo asesinaron crucificándolo, es muy importante que nosotros recordemos que Él no perdió su vida, Él entregó su vida. Porque así tenía que ser, Él tenía que entregar su vida porque la paga del pecado es muerte. Y si tú y yo hemos pecado contra Dios, que lo hemos hecho, porque Dios así lo declara, hemos pecado contra Él, entonces el castigo de tu pecado, de mi pecado, es la muerte. Y dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, ¿qué oportunidad tiene el hombre que ha pecado contra Dios? Si la paga del pecado es muerte y después de la muerte viene el juicio delante de un Dios que es 3 veces santo, ¿qué oportunidad tenemos tú y yo? Pero Jesús, porque la paga del pecado es muerte, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Esta es la época del año que se celebra la Navidad o la Natividad o el nacimiento de Jesús. Ya nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesús no nació en una época como esta, pero a nosotros no nos importa la fecha, sino celebramos el hecho. Porque si Él vino a morir por nosotros, Él tenía que morir, que vivir o que nacer y vivir como uno de nosotros, pero sin pecado. Entonces hemos visto cómo Él fue crucificado, cómo Él murió, cómo Él fue torturado, llevando sobre Él la carga que es nuestro pecado. Todo Jerusalén fue testigo de lo que le hicieron, cómo Él murió. La crucifixión era en aquel momento una de las muertes más horribles que cualquier ser humano pudiera enfrentar. Y el Señor la sufrió para que tú y yo no tuviéramos que sufrir esa muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos tener vida eterna en aquel que está muerto? Si Jesucristo está muerto, no hay vida eterna para nadie. Él no ha conquistado la vida, por lo tanto no puede dar vida. Y mucho menos nosotros creer en aquel que dijo que era la vida si Él está muerto. Es un mentiroso, es un farsante. Sin embargo, ¿qué leemos nosotros aquí? Que el primer día de la semana, justamente amaneciendo ese día, María Magdalena fue de mañana. Ella se levantó todavía oscuro, preparó las especias aromáticas, había acordado con las otras mujeres hacer eso,
y salió hacia el sepulcro. Y cuando llegó ahí, y probablemente las demás mujeres llegaron un poco más tarde, ¿qué vieron? El sepulcro abierto, la piedra quitada. Juan, como hemos visto en prácticamente en todo el libro, el Evangelio, Juan no hace énfasis en los sucesos específicamente, sino él quiere enfatizar la reacción de la gente ante esos sucesos. Lo vimos en la cruz, fue crucificado, no da detalles sobre eso. Lo pusieron en la tumba, no da detalles sobre eso. Y ahora lo mismo. Mateo no hace eso, Mateo lo pone de una manera gloriosa, ¿verdad? Que hubo un gran temblor de tierra y vino un ángel y quitó la piedra y se sentó sobre la piedra y dijo, no está aquí, mas ha resucitado. Y con resplandor y no sé, Mateo hace eso, pero Juan no quiere hacer ese énfasis. Juan escribió su evangelio probablemente entre 20 y 25 años después de Mateo, quizás hasta 30. Entonces él lo que quiere es enfatizar quién es el Señor Jesús y cómo nosotros debemos responder a la revelación de quién es el Señor Jesús. Ese es su énfasis. ¿Para qué? Para que creáis que en Él hay vida eterna. Entonces tenemos aquí que María Magdalena llegó al sepulcro y vio la piedra quitada, el sepulcro abierto, y salió corriendo a decir a los discípulos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La reacción, la respuesta de los discípulos y de las mujeres con relación a la piedra quitada, al sepulcro abierto. Vemos la cara de la derrota y de la desilusión. Ellos estaban derrotados. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les había dicho a ellos que Él iba a resucitar de una manera clara, explícita? Que Él iba a resucitar al tercer día. Se lo había dicho 1, 2, 3, 4 veces. Muchas veces le había dicho bien claro que Él iba a resucitar. Sin embargo, no le creyeron. Porque si lo hubiesen creído, no estaban como están ahora. De hecho, en Lucas capítulo 16, Marcos 16, 10 dice que ellos estaban trancados, tristes y llorando. Y si las mujeres hubiesen creído al Señor Jesús, no hubiesen estado preparando, habiendo comprado especias aromáticas y prepararlas para ir de nuevo a ungir al cuerpo, y se preguntaron, dice uno de los evangelistas, ¿quién nos quitará la piedra para que entremos y pongamos las especias aromáticas sobre el cuerpo de Jesús? No le habían creído. Por eso estaban llorando. Y nosotros nos comportamos a menudo como los discípulos y como estas seguidoras de Él. Creemos selectivamente. No creemos todo lo que la Biblia dice. Creemos partes. Selectivamente, fe selectiva. Y no debe ser, hermanos. La palabra de Dios es palabra de Dios de principio a fin. Y es verdad, todas las circunstancias estaban en contra de su fe. Las circunstancias. Pero la palabra de Cristo era firme. Y debieron haber creído la palabra a pesar de las circunstancias. Y así es con nosotros también, hermanos. En nuestra vida cristiana vamos a encontrar muchas circunstancias a través del tiempo que el Señor nos permita vivir, circunstancias que van a retar nuestra fe, circunstancias que van a traer desilusiones a nuestro corazón y sentido de derrota.
Juan no habla de los ángeles aquí. Juan se enfoca en que la tumba está vacía. Ahora, es algo interesante que debemos notar, que mucho se ha dicho sobre eso, pero lo vamos a recordar. ¿Por qué la tumba de Cristo, por qué se quitó la puerta de la tumba de Cristo? ¿Cómo era la puerta de la tumba de Cristo? Era una piedra enorme, según los registros, de forma cilíndrica, que colocaban con una pequeña pendiente, y cuando cerraban la tumba, pues rodaban esa piedra para tapar la puerta de la tumba. Entonces, con la inclinación en el piso, pues la rodaban, y ahí ya era muy difícil devolverla. Algunos dicen que se necesitaban hasta 20 hombres para para quitar la piedra, rodarla de regreso. Era una piedra muy grande. ¿Por qué la piedra fue quitada? ¿Para que Cristo saliera? No. El Señor Jesucristo no necesitaba que le quitasen la piedra para Él resucitar y salir. Nosotros vemos más adelante, y lo vamos a ver posteriormente, si el Señor no viene antes, como el Señor se apareció a los discípulos, estando ellos cerrados en sus cuartos. Sencillamente se aparecía. Él no necesitaba eso. Entonces, ¿por qué la piedra fue quitada? Bueno, se sugieren dos ideas. Número uno, para testimonio al mundo, un testimonio permanente al mundo que Él sí ha resucitado. Y número dos, para que los discípulos y las mujeres y todo aquel que quiera pudiera entrar y ver que efectivamente Él había resucitado. Entonces comienzan los discípulos y las mujeres a buscar el cuerpo. Se busca un cuerpo. Y lo buscan a prisa y lo buscan inútilmente. El corre de María Magdalena y el corre de Pedro y Juan y otros discípulos. ¿Y dónde está el cuerpo? Y corren para acá y corren para el otro lado y no encuentran. Finalmente, Pedro entra al sepulcro y ve los lienzos colocados ahí. Imagínese que usted está durmiendo, tiene su pijama puesta. Yo no sé si alguno de ustedes también duerme con un gorrito en la cabeza y tiene sus sábanas colocadas sobre usted, y de repente usted desaparece de la cama. ¿Qué evidencia va a estar sobre la cama? Bueno, ahí están las sábanas, ahí están la pijama y el gorrito también encima de la almohada. Eso fue más o menos lo que encontraron los discípulos. Los lienzos. Algunos creen que como le habían puesto tantas especies aromáticas que ya se habían secado en esos 3 días, y por lo tanto lo que había era sencillamente los lienzos, ¿verdad?, en forma dura, colocados ahí. ¿Qué importa si estaban duros o si no estaban duros? El hecho es que sí estaban ahí. Y el lienzo que estaba sobre, que cubría su cara, estaba puesta aparte, y dice enrollado. La palabra es doblado ordenadamente. Entonces, si algunos dicen que el cuerpo fue robado por los enemigos de Jesús, ¿el cuerpo fue robado por los enemigos de Jesús? ¿Y por qué no lo presentaron cuando los discípulos comenzaron a proclamar que Él había resucitado? Si ellos tenían el cuerpo, ellos debieron haber desmentido a los discípulos. Miren, ustedes dicen que ha resucitado, miren el cuerpo aquí, nosotros fue que lo quitamos. Además, ¿por qué hubiesen quitado ellos los lienzos y hubiesen ordenado los lienzos y el lienzo de la cara, el sudario de la cara, para llevarse el cuerpo? Los enemigos de Jesús. No tiene sentido.
Además es mejor, es más fácil cargar un cuerpo muerto cuando está amarrado, enrollado, que de otra manera. Otros dicen que fueron los discípulos que se llevaron el cuerpo. ¿En serio? ¿Y por qué los discípulos hubiesen quitado también los lienzos y dejado todo ordenadito ahí? No tiene sentido. Además, si ellos hubiesen robado el cuerpo, ellos hubiesen tenido que pelear contra los guardias. Los guardas eran guardas romanos y tenía el sello del gobernador romano. Y no es verdad que los guardas iban a permitir que los discípulos se lo robaran. Bajo ninguna circunstancia. Su vida, la vida de los propios guardas estaba en pie, ¿verdad? O estaba en juego, gracias a la palabra, estaba en juego si ellos permitían que cualquiera se los llevara. Por eso tuvieron que mentirle. Por eso los sumos sacerdotes les dijeron que mintiesen, porque no tenían cuerpo, porque no tenían explicación. Ellos les explicaron lo que había sucedido, pero es increíble la incredulidad de estos religiosos, que a pesar de las evidencias decidieron como quiera no creer. Entonces encontramos confusión y abatimiento en ellos. Corriendo de un lado para el otro, no encuentran el cuerpo del Señor. Y Mateo y Marcos presentan a las mujeres luchando con sus emociones entre temor, gozo, temblor, miedo, espanto, todo eso mezclado. Lucas 24:12 declara que Pedro regresó a donde estaba alojado en Jerusalén. Recuerden que los discípulos, ninguno era de Jerusalén, bueno, excepto Judas, que ya no estaba. Todos los demás eran de Galilea y estaban en Jerusalén justamente para la Pascua. Y dice Lucas que él regresó a donde estaba alojado, asombrado e intrigado con estas cosas. De nuevo, lo que el Señor les había proclamado, ellos se lo habían olvidado completamente. A Juan no le interesan los detalles del suceso de nuevo, sino cómo ellos están respondiendo a lo que están viendo, a lo que está sucediendo. Al Señor lo que les interesa es la respuesta nuestra, la respuesta de aquellos que profesan fe en Él. Entonces ahí están los discípulos con la cara de la derrota y la desilusión. Pero también la otra cosa que vemos aquí es que si tenemos al Cristo resucitado, no necesitamos religiones. Cristo ha resucitado. Finalmente, las mujeres y los discípulos, el Señor se les aparece a ellos y están realmente con un gozo indescriptible todos ellos. Pero mientras tanto, fíjense que Juan no hace énfasis en las cosas que los demás evangelistas hacen énfasis, en las distracciones, ¿verdad? En los ángeles, en las vestiduras resplandecientes. No, Juan no quiere enfatizar eso. Es que no importa nada de eso. El Señor es que importa. Si tenemos al Cristo resucitado, no necesitamos religiones. Pero ¿qué estaban haciendo las mujeres? Estaban buscando al muerto. María Magdalena es la que aparece en cada uno de los evangelios. Es la única que aparece actuando aquí en cada uno de los evangelios. Están buscando a un muerto, para honrar a un muerto, aunque el Señor está vivo. Eso es la religión. María Magdalena se levanta temprano, ¿para qué? Está todavía oscuro, se levanta y se prepara, ¿para qué?
para llegar temprano a un sepulcro, que ella creía que ahí había un muerto. Los discípulos tampoco creían al principio que él había resucitado, dice Lucas. Pero no aparece ningún cuerpo por parte. ¿Y qué hacen los discípulos? Regresan a los suyos. María Magdalena se queda en el sepulcro sola, sigue esperando encontrar el cuerpo de Jesús, para honrar el cuerpo de Jesús, para venerar el cuerpo de Jesús. Y ahí llora ella, confundida y desconsolada. Esa palabra llorar, ahí, versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, es llorar audiblemente. O sea, ella estaba dando gritos, literalmente, como decimos nosotros aquí en República Dominicana. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba. Ve a los ángeles y solo se preocupa por el cuerpo de Jesús. Ustedes traten de ver cómo describe Juan esto. Ella estaba llorando ahí, entonces mira para dentro del sepulcro, ve a dos ángeles y dice, ¿ustedes saben dónde está el cuerpo? Y después ve al Señor Jesús mismo, probablemente por las lágrimas, no sabemos por qué, no lo reconoce a la primera. ¿Y qué ella pregunta? Por el cuerpo. Ella quiere venerar el cuerpo, la religiosidad. Está tan preocupada por venerar el cuerpo que pierde de vista al mismo Señor Jesús. Su religiosidad la ciega para ver la verdad. Y eso sucede hoy, exactamente lo mismo. Tengo familiares que aman a su religión por encima del Señor Jesús. Y creo que todos nosotros conocemos personas así. Aman su religión, devotos de su religión, entregados a su religión. Y cuidado, no le hables mal de su religión correctamente. Pero cuando le presentas al Señor Jesús te rechazan. Porque la verdad del Señor Jesús derrota toda religión. Y muchos de los que estamos aquí presentes hoy, una vez éramos religiosos. Lo éramos. Pero cuando su gracia nos llegó y nosotros vimos la verdad de Cristo, dejamos la religión y abrazamos al Señor Jesús. Qué bueno que María Magdalena aprendió su lección cuando vio al Señor, pero el mundo religioso no aprende la lección. Atesoran sus aspectos religiosos de la verdad en vez de la verdad misma. Hoy en día todavía están venerando la supuesta tumba de Jesús. Y estaba investigando y en estos días, no sé, hace unos años atrás, una vez más iban a abrir la tumba de Jesús. ¿Cómo es que abrir la tumba de Jesús? La gente creyendo mentiras. Pero a mí me gusta lo que encuentro aquí en los evangelios. Una vez María Magdalena, las demás mujeres y los discípulos se encontraron con el Cristo resucitado, no les importó para nada ya lo que había en el sepulcro. No les importó para nada que el sepulcro estaba abierto, que ahí no había cuerpo. Ya tenían al verdadero Salvador con él, con ellos, con ellas.
por lo tanto tenemos en tercer lugar aquí otro aspecto que quisiera resaltar. Es que el Señor Jesucristo resucitado marca la diferencia. Lo vemos en María y lo vemos en los demás discípulos. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Repetimos, si el Señor Jesucristo no resucitó, como bien dice Pablo a los Corintios, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Y no solamente eso, Pablo dice, nosotros somos los más dignos de pena de todo el mundo. Hay que tenernos una verdadera pena si Cristo no ha resucitado. Estamos aquí entregando nuestra devoción en nuestra vida a una mentira, a una farsa. Y amados hermanos, ¿ustedes saben cuántas religiones hay en el mundo? Yo una vez leí una cifra que yo no tengo idea si es verdad, pero leí que diariamente se inventan más de 100 religiones en el mundo. Y eso lo leí hace más de 20 años. Yo no sé si eso es verdad, pero no me sorprendería. Digo, como no me sorprendió en ese momento. Religiones, la gente detrás de supuestos, cuando pueden tener al Salvador real, al Cristo resucitado. María Magdalena, ¿quién era? Ella había tenido 7 demonios que la enfermaban y la atormentaban, como dice Lucas. Pero una mujer que sirvió al Señor Jesús, inmediatamente el Señor le libró y le salvó. Comenzó a servir al Señor Jesús allá en Galilea. Y se trasladaba detrás del Señor Jesús, donde quiera que él iba. Estuvo presente en la crucifixión. Estuvo presente en su muerte. Fue testigo de su sepultura también. Y quiso ungir al cuerpo de Jesús. Finalmente estaba completamente desconsolada y derrotada. Pero la verdad es que María Magdalena estaba tratando de creer. Ella se estaba esforzando por creer. Amaba al Señor Jesús. Pero las circunstancias en ese momento no favorecen su fe. Ella lo vio maltratado, lo vio desfigurado. Fue testigo del último suspiro de vida de Jesús. Sabía que estaba muerto. Lo vio siendo sepultado. Vio cuando cerraron la tumba. Pero realmente no había creído en que resucitaría de entre los muertos. Pero finalmente llega el momento donde ella se queda sola y el Señor Jesús decide manifestarse resucitado a ella primero que a cualquier otra persona. Ella lo ve, no lo reconoce, versículo 15, y finalmente el Señor le habla. ¿Cómo podríamos nosotros reproducir la entonación de misericordia, de ternura en las palabras de Jesús, el resucitado, para con María Magdalena? Yo no puedo reproducir eso. Solamente podemos tratar de imaginarnos cómo el Señor pronunció el nombre. Inmediatamente Jesús pronuncia el nombre de María con plena ternura y compasión y misericordia, pero seguridad también. María reacciona. Ahora sí, yo sí puedo más o menos ver la reacción de María, donde el Señor le dice, María. Ella se voltea, lo ve, Raboni, dio un brinco y se le aferró a las piernas, a los pies.
Dice el Señor Jesús, no me toques. Esa palabra tocar ahí puede ser traducida, y a menudo es traducida como aferrada. Parece que María se aferró, se agarró al Señor con fuerza y no lo soltaba. Yo hubiera hecho lo mismo, yo no sé tú. Yo hubiese hecho lo mismo. Y el Señor lo que le está comunicando es que no es el momento para que te aferres a mí. Ve, comunícalo. Este es un mensaje. Te hago un encargo. Tienes una encomienda, un mensaje que llevar. Los discípulos en Marcos 16:10 dice lo siguiente: ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Después de la resurrección, sin embargo, los discípulos se volvieron audaces y proclamadores de esta misma verdad, de que Él es el resucitado. Esa era la base de la predicación y de la vida de los discípulos. Amados hermanos, porque Él ha resucitado, Él es nuestro Salvador real. Nuestra fe no es vana. Primera a los Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, es vana. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Esta es la Reina Valera contemporánea. Es vana, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Si Cristo no resucitó, nosotros estamos en graves problemas todavía. Y María Magdalena también lo sabía, que si Cristo no resucitó, ella estaba aún en sus pecados y expuesta de nuevo a los malvados demonios del infierno, que la habían atormentado durante tanto tiempo. Si Cristo no resucitó, todo esto es una farsa. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza para ninguno de nosotros. El sentido de culpa que tenemos cuando pecamos, ¿quién puede quitarlo? Pero primero a los Corintios 15:20, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Es un hecho. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, sí hay esperanza. Cristo ha resucitado, Él es nuestro Salvador real. En Hechos capítulo 4, versículo 10, cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico que estaba a la puerta del templo, ellos lo sanaron y entonces dice el versículo 10 del capítulo 4 de Hechos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. El Señor resucitado marca la diferencia. Fue el Cristo resucitado quien hizo la diferencia para María Magdalena, para las demás mujeres, para los discípulos y para todos los demás que tuvieron encuentro personal con Él. El mismo Pablo, la crucifixión de Cristo no impactó la vida de Pablo. Las enseñanzas de Jesús no impactaron la vida de Pablo. La devoción de los discípulos y los seguidores no tuvieron impacto en la vida de Pablo. Los perseguía y los ponía en la cárcel. Pero cuando Pablo vio al Señor resucitado, entonces el Señor Jesús se convirtió en su Salvador real. Entonces, la crucifixión, las enseñanzas y la devoción de los creyentes sí tuvieron impacto en la vida de Pablo. Porque si Cristo no ha resucitado,
estamos creyendo una mentira. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Tu pecado y mi pecado requerían que Cristo fuera crucificado, que Él muriera en nuestro lugar. Romanos 4:25 de nuevo, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tú y yo necesitamos justificación, necesitábamos eso. Cristo tenía que morir, pero Él resucitó con poder, fue hecho hijo de Dios por la resurrección de los muertos, y porque Él vive, Él puede dar la vida, porque Él es la vida. Él le había dicho en Juan capítulo 11 a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que está vivo hoy y cree en mí, no morirá eternamente. Pero el que creyó y murió, dice, no morirá eternamente. Él es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Romanos capítulo 10 dice así, capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué gloriosa promesa! Cristo no está en la tumba. No se robaron el cuerpo, Él resucitó. Y si tú crees que Él es el Señor, y tú crees que Dios le levantó de los muertos, realmente crees eso, serás salvo. ¿Por qué? Lo explica. Porque con el corazón se cree para ser justificados y con la boca se confiesa para salvación de nuestras almas. Si estás aquí esta mañana y todavía no has dado ese paso de fe, debes hacerlo ya. La creencia bíblica no es solamente un asentir con nuestra mente. No es solamente decir, sí, eso es verdad. Cristo es el Salvador. Sí, eso es verdad, yo lo creo. Cristo resucitó. Sí, eso es verdad, yo lo creo. Esa no es la fe bíblica. Eso es sencillamente aceptar hechos históricos. El creer bíblicamente requiere que eso que tú estás creyendo afecte tu vida de tal manera que tú respondas en entrega total. Cuando Pablo, que era perseguidor de la iglesia, creyó, dejó de perseguir la iglesia y comenzó a ser parte de la iglesia, seguidor de Cristo Jesús y predicador del Cristo resucitado. Y por eso, eventualmente perdió la cabeza. Los discípulos que estaban llorando con temor, con temblor, con espanto, cuando el Señor Jesús se le apareció resucitado, se volvieron audaces proclamadores de esa verdad. Y cuando tú y yo creímos, nosotros creímos, no en un Jesús que fue crucificado y está en una tumba, sino en el Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Y si creemos en Él, dice ahí, seremos salvos. Te presentamos a ese Cristo resucitado para que creas en Él.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Aquí vimos como los discípulos de María Magdalena fueron expuestos al Cristo resucitado, a tu Hijo Jesús, como Él se les presentó y como sus vidas fueron transformadas. Gracias, Señor, por mostrarnos estas verdades. Quizás tú quieras salvar a algún alma esta mañana, Padre. Le hemos presentado el Evangelio, pero solamente tu Espíritu puede hacer lo demás. Haz la obra para que aquel que debe ser salvo responda esta mañana, Señor. Quisiera hablar contigo que estás aquí visitándonos esta mañana. Si todavía no has respondido entregando tu vida a Cristo Jesús, aquel que tú ciertamente crees, pero todavía no le has entregado tu vida, ¿por qué no lo haces hoy? Responde con tu vida al Cristo resucitado. Entrégate a Él. Dile, Señor, a partir de ahora, yo soy tuyo. Creo que tú eres el Señor Jesús, crucificado por mis pecados, resucitado para darme vida eterna. A partir de ahora me entrego a ti, Señor. Que tu gracia me ayude a serte fiel. ¿Sí? ¿Es esa tu decisión? Yo quisiera orar por ti si esa es tu decisión. Si esa es tu decisión, déjame orar por ti. Si en este momento tú oraste al Señor o quieres orar al Señor, yo quiero orar por ti. Déjame ver tu mano si tú en este momento te entregaste al Señor o si deseas hacerlo. Si tú levantas tu mano ahí sobre tu asiento, yo no voy a avergonzarte, pero solamente quiero orar por ti. No voy a mencionar tu nombre, pero quiero orar por ti. ¿Alguien? Amén. Si veo su mano. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Voy a orar por usted. Amén. Veo su mano también. Dios le bendiga. ¿Alguien más? No tenga vergüenza. No queremos avergonzarlos. Aunque todos los que estamos aquí de manera muy clara y abierta y de manera orgullosa, vamos a ponerlo en el buen sentido, testificamos que somos seguidores de Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Sí, ven la mano. ¿Estás levantando la mano? Sí. No. Okay. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de nuevo, quiero presentarte a estas dos personas que levantaron su mano. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas, conoces sus luchas, conoces sus dudas, conoces, oh Dios, todo lo que hay en sus vidas. Y tú, a pesar de eso, les trajiste para que escucharan el mensaje de tu palabra, para que vieran con sus propios ojos lo que tú dices en ella. Y tú les hablaste. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia. Ayúdales ahora, Señor, a que esa creencia sea real, sea manifiestamente expuesta en sus vidas. Que vivan para ti, oh Señor Jesús, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Te amen y vivan para ti. Quiero pedirte, oh Señor, si hay algo en sus vidas, está trayendo dolor, yo te pido que tú trates con esto, con misericordia y con gracia. Afírmales en la fe que han expresado levantando su mano, Señor.
En Cristo Jesús, gracias, Padre.